Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a KR Trading. El día de hoy realizando el análisis del SP500 para el día 1 de mayo de 2020, viernes 1 de mayo. Tenemos aquí nuestra gráfica macro, nuestra gráfica 10K y lo que tenemos por ahora es marcada esta resistencia que está en color azul y este soporte también en color azul. Por el momento lo que el precio nos muestra es un falso rompimiento con un reingreso a la zona, pero nuevamente rompe con potencia y en esta zona de acá nos da lo que sería un probable shake, un probable engaño para continuar un camino a la baja. En la apertura del día de hoy lo que nos encontramos es que el precio se frena en esta zona después de una caída muy potente, lo que estaríamos sesgados a buscar en principio son continuaciones en largo hasta la siguiente zona. Después de que el precio llegue a esta zona siguiente, empezaríamos a buscar estructura para ver qué define hacer el precio, si romper y continuar al alza para venir a enfrentar esta resistencia macro, o si por el contrario define realizar una continuación a la baja para enfrentar de nuevo esta zona. Listo, entonces con eso en mente ya podemos ir a buscar en nuestra gráfica micro qué es lo que nos va a presentar el precio. Recordemos que esta gráfica nos sirve para armar un contexto y ya lo tenemos claro. Hay que buscar estructura si el precio llega a esta zona, pero de entrada vamos a tratar de buscar entradas en largo según la estructura que nos vaya mostrando el precio. Entonces vamos a mirar nuestra gráfica de 610 transacciones. En el premercado, lo que les decía, el precio llega a esta zona y de entrada nos muestra un rango que es muy claro. Ese rango lo vemos de esta manera. El precio nos marca muy claramente un soporte y nos marca una resistencia. Ese rango, recuerden que las áreas son dinámicas, obviamente ellas se van ajustando a medida que el precio se va desarrollando y nos va dejando puntos clave. Entonces vamos a hacer el etiquetado, lo de siempre. Aquí tenemos nuestro soporte, el soporte que nos marca donde el precio es frenado en ese camino bajista. Aquí tendríamos nuestra resistencia. Inicialmente esto lo vamos a tomar como si fuera un test. De entrada vamos a considerarlo como si fuera la sacudida, ese engaño que nos hacen al alza para después reingresar de nuevo el precio al rango y continuar con su desarrollo. Entonces, si este fue una sacudida, este lo podríamos tomar como un falso rompimiento. Estos por aquí son test internos que no logran llegar al soporte de la zona, y este sería pues como un test final a manera de distribución, debido a que nos hace un pequeño rango en esta zona, dándonos como resultado un desplazamiento del precio a la baja. Listo, entonces esa es como la estructura de ese rango mayor. Finalmente el rango rompe, aquí tiene un rompimiento efectivo, rompimiento a la baja, dando pues un resultado lógico a lo que había planteado en este escenario con engaños al alza, y finalmente nos muestra un back a la zona, un back al soporte para hacer una continuación bajista o empezar una fase tendencial. Internamente también podríamos identificar otro rango que lo podríamos marcar desde esta parada. Digamos que el precio en la mañana tuvo ciertas dificultades para la lectura, o se presentó un poco confuso. Era cuestión de identificar bien esas zonas y de irlas ajustando a medida que se iba desarrollando el precio. Entonces para este nuevo rango de color amarillo tendríamos un soporte, tendríamos una resistencia. Nuevamente este falso rompimiento para el rango amarillo actuaría como si fuera la sacudida. Aquí tendríamos un falso rompimiento, que en este caso lo interpretamos como una muestra de debilidad del precio para el rango amarillo. Este test en esta zona básicamente es un test para ambos rangos, tanto para el amarillo como para el blanco, solo que en el blanco se sale un poco de la zona, pero no alcanza a ser pues como
un falso rompimiento, es simplemente un sobrepaso que se considera también un test. Aquí viene y nos da un rompimiento efectivo, el precio, y nos da un back pequeño como último testeo de la oferta para dar el compromiso de los compradores a que el precio continúe subiendo. Después de eso, el precio inicia su fase tendencial, una fase tendencial que se ve frenada súbitamente en este punto de acá, donde ya tenemos la formación de un nuevo rango. Tenemos soporte y resistencia. En este caso pues vamos a hacer el etiquetado de qué fue lo que nos mostró el precio en la tarde. Aquí tendríamos un soporte, una resistencia, aquí tendríamos un test a manera pues de acumulación, o sea, en toda esta zona el precio continúa, aquí nos marca un test adicional, nos hace esta sacudida, que es una sacudida que se esperaba. ¿Por qué? Porque el precio, vamos a comprimir un poco la gráfica, el precio venía de una redistribución bastante potente, una redistribución que se tomó tiempo en formarse. Entonces lo que se esperaba era que el precio cayera, se frenara y viniera a la zona anterior macro, que es esta que está aquí en este rectángulo blanco, a darnos una continuación bajista. En este caso nos dio la continuación a manera de sacudida del rango azul y viene y nos da un último testeo para continuar. Ya cuando el mercado abra el día domingo en la tarde veremos si el precio define continuar su camino a la baja haciendo aquí un back y continúa, o si por el contrario define ir a enfrentar de nuevo esta zona para darnos una estructura de acumulación y continuar subiendo. Pero por el momento lo que nos dejaron los institucionales de señales, de pistas, es de que el precio va a continuar a la baja. Finalizando el etiquetado, aquí tendríamos un test final y aquí es el último test que se encuentra pues, o que se enfrenta a la resistencia. Ya tendremos que mirar quién tiene más potencia, si estos compradores o estos vendedores. Por el momento podríamos inferir que los vendedores o la oferta es quien tiene el control del precio, del movimiento del mercado. Ahora, si ya miramos oportunidades de incorporación a mercado o de participación, tuvimos varias que tal vez no eran tan claras, o al menos para mí no fueron tan claras porque en principio tenía los rangos mal dibujados. Entonces aquí es bueno hacer hincapié en practicar bastante el marcaje de zonas, tratar de detectar esos pivotes clave que mueven el precio o donde están ubicados los profesionales o los institucionales que inyectan ese capital importante para darnos esas zonas de soporte y resistencia. Entonces, participación es clave. Estos test fueron una oportunidad buena de participación, a pesar de que fue muy consolidado y siempre estaba latente la posibilidad de que nos hiciera un último engaño y nos sacaran stop para continuar su camino. Pero finalmente es un test que da una oportunidad de participación. Entonces vamos a marcarlos con el color que es para identificarlos como participaciones válidas y vamos a seguir revisando. Este back es otra participación válida, a pesar de que fue un rompimiento que, si bien no se separa mucho del soporte, como resultado nos da ese último testeo que continúa o inicia esa tendencia después de ese rango amarillo. Entonces era una oportunidad de participación, si bien tal vez era un poco agresiva, era muy buena, y de hecho se nota en el recorrido tendencial que nos brinda el precio. Y ya pues la oportunidad de participación más clara del día y la más confirmada era esta. ¿Por qué? Porque a pesar de que se da de manera muy similar a la anterior, un rompimiento que no es muy potente, ese back va y coincide muy bien con la zona de soporte que el precio nos había marcado inicialmente en esta parada y en este test que nos muestra una inyección fuerte de capital. Entonces recordemos que estas zonas de inyección de capital, una vez se rompen, sirven como último punto de control, entre comillas, para continuar o iniciar ese recorrido tendencial del precio en la fase ya tendencial. Entonces por el momento tenemos esta entrada válida y esta entrada válida.
Si vamos al rango que se nos presentó en la tarde, pues vemos que el precio aquí es frenado por parte de la demanda. Recordemos que siempre hay una frenada preliminar o una parada preliminar que siempre fracasa. Luego el precio viene y nos marca ya lo que sería el soporte del rango a trabajar, y empieza esa formación de precios, esa formación de rango, perdón. Una vez se nos da todo este esquema y el precio llega a tocar esta zona macro, aquí se da una oportunidad de participación que tal vez era muy agresiva porque si bien era la zona macro donde se esperaba que el precio empezara de nuevo a bajar, era muy probable que el precio viniera a buscar zonas que había marcado anteriormente, como podían ser este nivel de acá, o regresar de nuevo a este soporte, a dar lo que sería pues un back de manera más macro, es decir, llegar hasta este nivel y desde aquí sí darnos un esquema de distribución para continuar su camino a la baja. Pero a fin de cuentas, digamos que la entrada se presentó, fue una entrada válida, una entrada que, como les digo, es un poco agresiva, pero se pudo haber tomado. Tal vez por las altas horas de la tarde ya era complejo tomarla, pero fue una entrada que dio pues un buen beneficio. Eso fue todo el análisis de hoy, muchachos, espero que les haya servido. Ya saben, cualquier comentario, duda, inquietud en los comentarios, pues valga la redundancia, nos lo pueden dejar, y esperamos también atentos sus sugerencias para continuar brindándoles contenido de calidad. Muchas gracias, quedamos atentos, saludos.